En el capítulo extraordinario de la vida de Elizabeth Sánchez, sus padres anhelaban con ansias la llegada de su hija, a quien cariñosamente llamarían Elizabeth. Pero la dicha del momento se desvaneció en desesperación cuando la luz se apagó durante la cesárea, sumiendo la sala en la oscuridad. En un torbellino de desafíos, Elizabeth enfrentó 3 paros respiratorios y quedó sin vida durante angustiosos 24 segundos. A pesar de los esfuerzos médicos, la pequeña Elizabeth quedó en estado de coma y las esperanzas de vida parecían desvanecerse. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un rayo de esperanza se manifestó en forma de una misionera cristiana que llevó una promesa de salvación a los padres de Elizabeth. Contra todo pronóstico científico, Elizabeth empezó a responder milagrosamente y en el periodo de 1 año su salud mejoró de forma asombrosa, dejando perplejos a los médicos que no podían explicar lo sucedido. Con la determinación y el talento que la caracterizaban, Elizabeth se graduó en la universidad en 2016, especializándose en música vocal y destacando como soprano. Siempre sintiendo que Dios la preparaba para algo grandioso, Elizabeth decidió cumplir un sueño que tenía desde pequeña: inspirar a las personas a través de su música y mostrar al mundo el milagro que Dios había hecho en su vida. Acompáñanos en este emotivo viaje a través de la vida de Elizabeth Sánchez, una historia llena de fe, esperanza y la convicción de que el poder del amor y la música puede tocar corazones y cambiar vidas. Esta es la inspiradora vida de Elizabeth Sánchez, la melodía del milagro. Bienvenido a toda la comunidad que siempre está con nosotros. Hoy tenemos una historia muy hermosa de supervivencia y es con Elizabeth Sánchez. Ella nos cuenta cómo pudo pasar y lograr atravesar todos los retos que se enfrentó a su vida, pero que gracias a la ayuda de sus padres, del apoyo y el amor, pudo lograr alcanzar muchos de los sueños. Aquí tenemos a Elizabeth Sánchez. Bienvenida, Elizabeth, de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Carolina, por tenerme en tu hermoso programa y gracias a cada persona que nos va a estar escuchando. Espero que esta historia no nada más le llegue a sus oídos, pero a su corazón. Wow, qué hermoso. Elizabeth, sé que te conmueves. ¿Estás contenta de estar aquí compartiendo tu historia? Sí, muy feliz. Gracias por invitarme. De verdad que me conmovió mucho tu historia. Cómo pasaron las cosas y te escuché, por eso dije, Dios mío, tenemos que tener a Elizabeth en Mujeres que Avanzan, porque eres un ejemplo de una mujer que de verdad logró avanzar y superar muchas cosas. Y bueno, con eso quiero preguntarte algo, Elizabeth. ¿Cómo fue que empezó tu historia? ¿Cómo fue esa noche de parto con tu madre? ¿Qué pasó esa noche, Elizabeth? Cuéntame. Fue una noche fuerte, difícil y muy tenebrosa. Así es como, por lo que mis padres me cuentan, así es como en realidad la siento yo. Yo nací en Placetas, Cuba, un 11 de marzo de 1993. Cuando llevan a mi mamá, en donde pudieron encontrar llevarla, porque en Cuba y más en ese año era difícil tener las cosas, ¿verdad? Claro. Con una lluvia torrencial, estaba pasando una lluvia horrible, y en el mismo instante que ya por fin mi mamá llega al hospital, que empieza a dar a luz, se va la corriente en el hospital. Wow. Yo hice 3 paros cardíaco-respiratorios. La luz como que después vuelve, dice la luz, voy a volver. Y yo digo que mi vida, mi espíritu y la propia Elizabeth Sánchez vuelve también con la luz, pero ya había hecho 3 paros cardíaco-respiratorios. La parte izquierda de mi cuerpo no la movía,
Estuve en coma por 28 días, respiré todo. Todo el líquido de tu mamá. Lo respiré, estaba en mis pulmones. Los médicos salen y dicen, una luz por favor, porque esta niña va a morir, está muerta, no sé qué iremos a hacer con ella. Sí. O sea, tú moriste en medio del parto. Morí 3 veces. Moriste 3 veces. Después me pusieron en coma, muy chiquitica. Tuve muchos tubos endotraqueales en mi garganta. La parte izquierda estaba muerta totalmente, mi parte izquierda no se movía en lo absoluto. La única que sí se movía bien era la derecha, mientras que la izquierda estaba toda dormida, la derecha estaba muy despierta. Salgo un domingo de resurrección del hospital y los médicos le dicen a mis padres, hicimos lo que pudimos, ustedes arréglensela como puedan porque su hija en cualquier momento va a morir. O sea, el pronóstico del doctor Elizabeth en ese momento, después que pasaste 8 días en coma, ¿qué fue lo que le dijeron? días. 28 días en coma. Sí. Wow. ¿Qué le dijeron a tus padres los doctores? Los doctores, ¿cuál fue el pronóstico que le dijeron? O sea, ¿tu hija va a poder vivir o tu hija ya hay que desconectarla? No, tu hija hay que desconectarla porque si vive no va a ser normal. Wow. Eso es muy duro. Va a ser una persona discapacitada. Mis padres al contrario dijeron no hay problema, nosotros nos las llevamos y que sea lo que Dios quiera. Mis padres también me cuentan que antes de mi mamá tenerme fueron unos misioneros a verlo y unos pastores y les decían, Elisa, Ricardo, es que ustedes tienen que llegar a los pies de Dios y que Dios cambia las cosas. Mis padres como que le entraban por un oído y le salía por el otro lo que le decían, hasta que pasaron lo de mi nacimiento. Lo que pasa es que Dios se adelanta. El milagro, Dios sabe lo que va a pasar y Él prepara el camino para el milagro. Así es. Entonces los médicos le dicen, llévense a la casa porque en realidad no van a tener hija, va a morir. Y si vive, son 2 padres ustedes muy jóvenes y van a pasar mucho trabajo con ella y va a ser una niña que no va como a sobrevivir. Bueno, pasa el tiempo. Sí, cuando creciste, fuiste creciendo con muchos retos en la escuela. Sí. Cuéntanos un poco de lo que tuviste que pasar. Bueno, yo no hice la escuela en mi país porque en mi país yo estuve de 1 año hasta 3. Era una niña muy feliz, era una niña que se crió bajo un contexto de mucho amor, se crió con unos padres que siempre le dijeron que Dios la amaba, que tenía ella que amarse a ella misma también para poder dar el amor a las personas que iba conociendo. Y crecí siendo una niña muy mimada, muy amada, una niña que todo lo que decían sus padres trataban de hacer lo posible por dárselo porque ella lo tuviera. Pero salgo de mi país, Cuba, con 3 años y medio hacia República Dominicana. Muy feliz, pero nada más salgo con papá y mamá. Claro. Pero como cualquier misionero, estábamos saliendo muy feliz porque decíamos, vamos a hablar de Dios y todo lo que nos va a pasar va a ser bueno. Empiezo la escuela preescolar. Como cualquier niño, el preescolar es emocionante. No una odisea como fue para mí, pero fue emocionante. Digo que para mí fue una odisea porque yo pasé acoso escolar en preescolar. Como cualquier niña, estaba muy feliz de ir a la escuela por mi primera vez. Mis padres me dejan en la escuela, yo muy feliz de ver a todos mis compañeritos de clase. La maestra llamaba por fila porque para que dijéramos las tablas de multiplicar, sí, que esa es mi discapacidad. Yo tengo discalculia, un problema en los números y un problema en no poderme tampoco guiar bien y nada. Y cuando fue mi turno, me dice la maestra Elizabeth, te toca a ti, dime cuánto es 6 por 4, porque aquí todos tus compañeros lo han hecho muy rápido, han salido muy rápido y tú lo vas a poder hacer. Y yo le dije, no, yo no sé cuánto es 6 por 4. Claro.
Y pasó unas horitas y llegó la hora de ir al recreo, a salir, al receso, a comer y pasártela bien con tus amigos. Y ella me dice, no, Elizabeth, tú de estas 4 paredes no vas a salir. Te voy a poner una silla, mirar a la pared y vas a estar allí por horas porque tú hiciste muy mal en no responderme lo que yo te pregunté. Y yo le dije, es que yo siento que yo tengo algo que no está funcionando bien en mí. Yo me siento que estoy notando que yo no estoy aprendiendo al mismo nivel de mis compañeros de clase. Y usted, en vez de ayudarme y decirme que lo puedo lograr, me está diciendo todo lo opuesto. Después fue aún más fuerte. Yo tuve más acoso femenino que masculino. Sí. En que las niñas me entraban en los baños y me apagaban las luces, porque como yo me perdía, yo en aquel entonces no sabía ni cuál era mi derecha ni cuál era mi izquierda. Wow. Tenía que usar unas botas ortopédicas y se burlaban de mí por eso también. Wow, Más no estaba en mi país, nada más estaba con mamá y papá. Mis padres no se enteraron de mi acoso hasta que yo era una niña, ya tenía un poco más de edad, y se enteraron por una psicóloga y no por mí. Pasa el tiempo y paso a primer grado y empiezo a ser una Elizabeth muy dura. Empecé como... Ya entendías lo que estaba pasando. Tú entendías que te estaban haciendo bullying en la escuela. Entonces cuando llegaste allá, ¿a qué grado llegaste? A primero, cuando A llegué a primer grado. Te encontraste con unas niñas más grandes. ¿Y qué pasó? ¿Qué obstáculo tuviste? Bueno, en realidad yo seguí con las mismas compañeras que me hicieron a mí el acoso en kinder. Oh, wow, okay. Y fui con ellas a primero. Okay. Pero yo misma, Elizabeth Sánchez, ¿sabes cuando... Yo digo que mi historia, si tuviera que coger un animal de la Biblia, yo creo que fuera como la mariposa, que dura mucho en salir de su caparazón. Y eso es lo que yo sentí que pasó conmigo. Muchas personas quisieron a mí ponerme en un caparazón porque no entendían mi diferencia. Exacto. Y yo dejé estar metida en ese caparazón. Pasa el tiempo y cuando paso a primer grado, que paso con mis mismos compañeritos, mis mismas muchachitas de la escuela, empiezo a ser una Elizabeth muy dura. Una Elizabeth que todo le molestaba. Si le decían, mira Elizabeth, el cielo es azul, yo decía, no, a mí no me interesa, yo no quiero saber de eso. Como que yo nada más era yo hablando con Dios o conmigo misma. Empecé como que a no sentir nada por la vida. Tuve un odio muy grande por la escuela, odiaba la escuela, no quería que me hablaran de escuela, no quería que me hablaran ni de puertas, ni de baños, ni de ascensores, porque todo lo que era cerrado en 4 paredes y una ventana a mí me ponía mal. Y todavía... ¿Qué te hacían tus amiguitos? ¿Tú recuerdas algo que te pasó? ¿Qué te hacían los amiguitos? Sí, me trancaban, las muchachitas principalmente, me trancaban casi todos los días en el baño y me apagaban las luces y yo ahí... hasta que podía encontrar la luz para encenderla y poder abrir la puerta. Más la maestra me ponía la silla a mirar a la pared casi todos los días. Pasa el tiempo y empecé yo a echarle mucho la culpa a Dios, porque yo tenía miedo que si yo le contaba a mis padres, a mí me iba a ir peor. Claro, ¿cómo te sentías con Dios, Leli? Muy, muy brava en ese entonces. Sí, claro. Porque le dije, Señor, por tu culpa de yo haber nacido como nací y por tener la discapacidad, no voy a lograr nada en la vida. Yo pensaba que mi discapacidad a mí me iba a limitar de las cosas que Dios tenía preparadas para mí, pero que yo todavía no veía. Le empecé a decir que el por qué me pasaba eso es que yo no quería llenárselo a mis padres, porque yo decía, ¿para qué les voy a poner como más dolor a mis padres arriba si ya tienen bastante? Y yo me sentía como la supermujer, de que yo lo podía hacer todo y de que mi dureza me iba a ayudar a yo ser alguien importante en la sociedad. Yo creía que si tú tenías que
si tú eras como a mí me trataban esas niñas, yo iba a ser alguien importante. Wow. Entonces me olvidé de ser buena. Me puse muy dura y me volví a entrar en mi propio caparazón otra vez. Wow. Pasa el tiempo y yo le digo al Señor, muéstrame algo, por favor, que yo sea buena, porque yo creía que a las personas la amaban si era buen estudiante en física, si era buen estudiante en matemática. Yo creía que de esa forma los iban a amar y aceptar. ¿Por qué tú no me dejaste que yo fuera buena también en esas áreas, Claro. como soy buena en el canto? Pasa el tiempo y yo quiero tratar de buscar algo para mi vida, algo que me llenara. Para esto tus padres ya habían conocido a Dios, Sí, ¿correcto? sí, Ok. y yo también un poco. ¿Y desde qué edad descubriste que, porque tú cantas, desde qué edad Desde los descubriste? 3. Yo canto desde los 3. años. Wow. Bueno, cuando mis padres se enteran, como cualquier padre, me imagino yo, que tenga corazón, se sintieron devastados. Mi papá se quedó atónito de saber que una niña en preescolar aguantó tanto dolor, no dijo nada y Oh, cómo wow. lo aguantó por tanto tiempo. Pasa el tiempo y yo empiezo a ver en lo que en realidad yo puedo ser buena. Pruebo de todo lo bueno. Sí. Hice modelaje, hice ballet. Y yo notaba que en el modelaje no podía, no me sentía a gusto, Claro, ok. porque no tenía ni el tamaño, ni las comprexiones. No era lo tuyo, no era lo mío. Y en el ballet Ajá. yo notaba que las niñas iban para la derecha y yo me iba para la izquierda. Y entonces cuando se iban para la izquierda yo me iba para la derecha. Entonces yo decía, está muy bonito esto viéndolo en películas, esas hermosas bailarinas, pero yo ni tamaño tengo porque me voy a quedar chiquita. Entonces, no. Y empecé también a notar que la actuación y el canto eran cosas como que a mí me enganchaban. Y me llevan una vez Wow. a una clase de canto ahí mismo en Bellas Artes, donde mismo yo tomaba mis clases de ballet. Ok. Y me acuerdo que otra vez es una cosita así chiquitica, lo del Señor ocurre con una ventana. Y yo digo, ¿esto qué es? Me está siguiendo la oscuridad y las ventanas pequeñas a mi vida. Pero ahí sí me sentía bien, porque ahí sí tenía una persona que me amaba y me entendía. Que te cuidaba, ok. Él me dijo, Elizabeth, cántame una canción. Se me ocurrió cantar una canción de Celia Cruz, me atreví con Celia Cruz. Wow. Y él dijo, wow, te estás atreviendo a algo fuerte, Sí. yo no sé si tú puedas. Y yo empecé a cantar, y el Señor se quedó así, me miró así y me dijo, pero niña, ¿tú sabes lo que tú tienes adentro? Y yo no, a mí lo único que me gusta es cantar, porque el cantar no me hace llorar. Wow. Y en realidad es lo que me hace muy feliz, pero yo en realidad, en ese entonces yo le decía, yo en realidad ni sé todavía ni lo que quiero para mi vida. Lo único que yo sé es que el cantar me hace feliz. Yo lo que me sorprende es que justamente sea cantar, cómo Dios trabaja con lo irónico, porque tuviste problemas en los pulmones al nacer. Tragaste ese líquido que no estaba supuesta. Tuve tubos Y endotraqueales. tuviste en la tráquea que fácilmente podía haber dañado todas tus vocales. Y justamente Dios te usó para cantar. No, es algo hermoso. Y entonces empezaste a escribir canciones. Bueno, Empezaste empecé a cantar. Sí. Yo esto de cantar no fue de la nada, porque aquí donde me ves, yo me gradué de la universidad. Yo tengo Wow. un bachelor's en arte. Yo en realidad me especialicé en ópera. Soy soprano lírica. Trabajé un tiempo con la ópera de Miami. Cuando salí de la universidad, yo hice aquí la universidad, Barry University. Y saliendo de Barry University me fui directo a la ópera de Miami. Estuve un tiempo con ellos haciendo Carmen. Hice uno de los papeles principales. Sí. Para mí fue muy bonito porque yo tenía miedo escénico. Claro. Cuando llegué aquí a las primeras iglesias que me invitaban a cantar, yo saltaba de los púlpitos porque Sí. me ponía muy nerviosa, pero la universidad me ayudó mucho, no nada más yo como cantautora y artista que soy ahora, pero también como persona.
Y ahora en estos momentos terminé mi primer álbum llamado Nace una Esperanza. Nace una esperanza. Gané Mejor Álbum del Año en Premios Redención en el 2020. Y ahora en estos momentos estoy promocionando mi más reciente sencillo, Soy Amada, del Salmo 23. ¡Wow, qué hermoso! Y terminando mi libro, Viva del Milagro. No, es increíble tu historia y es hermosa, y yo pienso que muchos padres y muchos jóvenes se van a asociar con tu historia. Padres que tienen niños con dificultades, muchachas que han pasado retos igual que tú, o tal vez hasta peores. Y es increíble verte como Dios te sacó de 3 paros cardíacos que me estaba contando tus padres. O sea, tuviste los pronósticos peores, ya básicamente moriste, resucitaste, y ahora pudiste alcanzar tus sueños. Que de verdad que te felicito por todo lo que has logrado. ¿Por qué no nos regalas una canción, un pedacito de la canción esa que me dijiste? Una que Soy Amada. Soy Amada o Nace la Esperanza. ¿Por qué no cantas un pedacito? Nace una Esperanza es el nombre del CD. Ah, ok. Y Soy Amada es la nueva canción que tengo para el próximo CD. Es la nueva que estoy haciendo. Okay. Entonces, tú, Dios mío, eres mi pastor. Si estás conmigo, nada faltará. Descanso en mis tormentas, junto a ti me siento amada. Enfrento muchas luchas y batallas, sin tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y junto a ti me siento amada. Así eres tú, regalando amor real, me das un trato especial, bondadoso y amoroso, generoso Dios. Así eres tú, poderoso sin igual, sobre las aguas puedo andar, si tu mano me sostiene, nada me podrá apagar. Soy amada. Wow, te felicito, qué hermosa voz. De verdad me impresionaste. Y eso fue a capela, me imagino con todo un equipo. Wow, cantas hermoso y bueno, yo veo que Dios ha hecho muchos milagros en ti. Ahora cuéntame la parte del corazón. ¿Sientes que Dios ha sanado tu corazón de todo lo que ha pasado? Sí, sí, en estos momentos me siento muy feliz, muy realizada, okay. Porque cada cosa que le pedí a Dios me la ha cumplido. Wow. Y hasta mejor de lo que pensaba. Este año abrí el año yendo a México con la asociación Billy Graham. En realidad mostré la canción de Soy Amada en México en la actividad de Billy Graham. Ha sido un año que me he seguido conociendo un poco más. Ya acepto ya no lo llamo discapacidad, sino lo llamo dificultad. Las dificultades que las veces la vida trae, que todos tienen, como ahora un gran milagro para mi vida, y estoy muy feliz de que Dios me esté dando la oportunidad de ir a tantos países. Estuve ya en Colombia, en México, República Dominicana, y muy agradecida a Dios ya terminando este maravilloso libro, Viva de Milagro, con Pan House, mi editorial. Y todo lo que Dios me traiga y todo lo que Él desee que yo haga para mi vida, allí lo haré. Bueno, te felicito por eso y gracias por acompañarnos en Mujeres que Avanzan. Así que tenemos a tu padre de invitado también. Vamos a estar escuchando unas pequeñas palabras con tu padre. Y bueno, el señor Ricardo se encuentra con nosotros. Que pase adelante y nos cuente un pedacito de la historia. Yo digo que todo fue bajo la voluntad de Dios. Y siempre dejo claro que a pesar de que fue un tiempo largo y triste y supuestamente de desesperanza, nosotros no cambiaríamos absolutamente nada.
nos habían hablado del Evangelio por mucho tiempo y mi esposa y yo siempre habíamos renunciado al Evangelio. Es decir, que habíamos tenido una formación muy atea en el sistema comunista cubano y entonces nos costaba mucho trabajo entender la parte espiritual de la vida y la habíamos rechazado en todo momento. Pero Dios se encargó de traernos el nacimiento de nuestra hija en una situación muy peculiar y Dios me habló antes. Una misionera que me había hablado del Evangelio durante mucho tiempo, durante 3 años o algo así, ella es la que se encarga de darme la noticia de que la niña está en peligro de muerte. Y ella dice que del Dios que ella me ha hablado es el Dios que yo necesito, porque mi esposa y mi hija están en peligro. Y entonces ella en su fe me pide que tome una promesa de una cajita de promesa que tenía en la mesa de su casa, ahí donde estábamos hablando. Y cuando yo saco la promesa, fue Isaías 49:25. El cautivo será rescatado del valiente, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Wow. Y Increíble. un rato más tarde mi hija murió 3 veces, resucitó, vivió en coma 28 días. A los 18 días los doctores me empiezan a decir que ella tiene muerte cerebral, que por favor firme los papeles porque no hay nada que hacer. Yo les respondí que yo no podía ser el asesino de mi hija. Para ese tiempo ya tenía fe, tenía 18 días de fe. Y lo que me impresiona es cómo Dios me ha amado tanto a pesar de yo haberlo rechazado tanto. Wow. Y es el mensaje que tengo a las personas que a veces se sienten que no merecen el amor de Dios. Yo creo que todos lo merecemos y Dios se alegra cuando el pecador más grande llega a sus pies. Entonces es como lo que muchas veces hablamos, que no importa lo que seas ni lo que hayas sido, ni Dios está esperándote y Él quiere abrazarte como un padre y quiere darte la oportunidad de que cambies tu vida. Y eso fue lo que hicimos. Qué importante. Y entonces, bueno, dijimos, yo no puedo ser el asesino de mi hija. Si es un vegetal, como me dicen, yo la voy a amar igual. Claro. Y la voy a ayudar y voy a orar y voy a tener fe en que Dios va a hacer algo. Cuando llegó a casa, ella salió un domingo de resurrección. Fue un 11 de abril de 1993. Fue un domingo de resurrección. Yo me la llevo a la casa y comienzo a estudiar. Voy a la universidad. Mi esposa y yo dábamos clases a la universidad. Y yo me voy a la universidad a aprender cómo estimular el cerebro de un niño que había tenido hipoxia al nacer, que le había faltado el oxígeno al nacer. Y ahí descubro que la estimulación cerebral temprana puede dar cambios y que mientras más temprano mejor. Y el libro no decía que podía ser lo que Elizabeth es hoy, pero sí decía que siempre iba a mejorar y con eso me quedé con lo positivo de lo que el libro me decía. Y eso me ha enseñado para la vida. La vida nos trae muchísimas dificultades y a veces queremos alcanzar cosas que no llegan o tener relaciones de una manera que no son, pero he aprendido que todo pasa por una buena razón y que vale la pena esperar y tener confianza en Dios y ser perseverante y confiar y concentrarnos en lo positivo y no en lo negativo. Y eso fue lo que le enseñé a Elizabeth a través de su vida. Elizabeth siempre tuvo un no atrás de ella, siempre fue un no en su vida. No va a vivir, no va a hablar, no te va a conocer, va a emitir sonidos, no va a ser capaz de caminar, no va a aprender. Sácala de la escuela, ustedes son muy buenos. Claro. Ustedes son muy buenos maestros, sáquenla de la escuela, va a aprender mejor con ustedes en la escuela. Y de alguna manera nosotros no oímos esas cosas. Oímos la voz de Dios que nos decía que Él nos amaba y que Él tenía grandes planes para nuestra hija. Y confiamos en eso. Y nos entregamos a Dios con toda la fe. Y la hemos amado con todo el amor del mundo. Y la hemos ayudado pacientemente, esperando que Dios vaya haciendo su parte. Y yo sé que es duro porque hay muchos padres que hubiéramos querido que las cosas hubieran sido diferentes. Es que pueden haber dificultades de diferentes tipos. Pueden haber dificultades intelectuales, físicas o niños que tengan algún síndrome, o pueden haber jóvenes que estén perdidos en el pecado, en cosas, ¿no? Entonces como padres siempre nos duele y siempre queremos hacer las cosas, tratar de cambiar las cosas por nuestra fuerza. Yo lo que aprendí en esta situación con Elizabeth es que hay cosas que no están en mis manos cambiar. Wow. Y aprendí a ser paciente
y aprendí a confiar en que Dios está por encima de todas las cosas y que si nos vestimos con la fortaleza que da la fe en Dios, podemos enfrentar el momento difícil de una manera fructífera. Así es. Entonces, como padres, yo hubiera querido que tal vez mi hija no hubiera pasado lo que pasó al nacer, que no hubiéramos sufrido estos 20 y tantos largos años que no sabíamos qué iba a pasar con su vida y que siempre era un mensaje negativo fue como una tortura de años que si no hubiéramos tenido la fe y además del amor que le hemos dado, Dios yo creo que es el centro de toda esta historia, porque si no hubiera conocido a Dios en el momento de que ella nació, tal vez hubiera firmado los papeles. Wow. Exactamente. Entonces, Tú cerraste a Dios, sí, es que, a la promesa. y es lo que yo trato de decirle aún a los inconversos. Yo estaba en tus zapatos, yo sé lo que se siente, yo sé lo difícil que es, pero es que yo me paré en la encrucijada, yo tenía varios caminos. Y el camino de Dios era el único que me daba la luz de que yo pudiera tener a mi hija. Yo nunca la soñé tener como la tengo. Wow. Te digo la verdad, porque Nunca soñaste que iba a alcanzar a No. cantar y que la iban a conocer mucha gente en no, ni que fuera a tener una relación con ella en la que ella pudiera saber quién yo era, Wow. ni amarme, porque tenemos una relación muy estrecha y muy linda. Sí. Nosotros nos llevamos súper bien. Miami. Y es como ella se ha convertido como en ese ser que me recuerda a Dios y que me recuerda el amor de Dios y que me hace vivir con un propósito, ¿no? Entonces, es como que Dios premia y yo me siento como el más afortunado, pero yo no soy un hombre perfecto y por eso Jesús murió por mí, pero yo sí siento que Dios tiene un amor especial por mí, por mi familia, por mi hija y yo trato de ser consciente a ese amor y ser recíproco. Y siempre trato de predicar y de decir a las personas lo que Dios es capaz de hacer y no es un cuento, es mi vida. Y si lo hizo en mi vida, pues lo puede hacer en la tuya. En otro Porque, hogar. sí, porque es que Dios no me ama a mí. Yo me siento que me ama más que a Sí. nadie, pero eso es una mentira mía. Porque Dios nos ama a todos por igual. Qué hermoso. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que no hay una razón para negar a Dios. No hay una razón para alejarte de lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo me pude haber enfrentado a Dios y haber enfrentado a esos misioneros diciendo, ¿de qué mentira me hablaste? ¿De qué de Dios me hablaste cuando permitió esto a mi hija? Pero yo ya, como te dije, estaba en la encrucijada. Los hombres me decían, va a morir, va a ser un vegetal, no te va a conocer, va a emitir sonidos, no va a decir palabras, posiblemente no vea. Le hacían audiometrías con frecuencia porque pensaban que nunca iba a poder oír. Y yo tenía un Dios que me dijo, yo salvaré a tus hijos. Entonces, ¿con qué te quedas tú como padre? Entonces, tuviste que aferrarte a Dios. yo me aferré a y la su fe, promesa. yo me aferré a la fe, a la promesa de Dios. Wow, Ricardo. Y eso me da mucha paz y aún hoy, Sí. porque es difícil. Entonces, nunca hemos tenido como padres, nunca hemos tenido metas. Simplemente hemos pensado en su felicidad y en lo que ella puede hacer por el bien de otros. Wow. Y le hemos enseñado que si Dios le dio vida, es para que ella proclame el amor de Dios y para que ella pueda llevar su amor y la compasión que Dios tiene por las vidas a otras personas. Es que Elizabeth ha sido como una cajita de sorpresas, ¿no? Porque no nos hemos propuesto nada de lo que ha ido pasando con su vida. La televisión nacional la ha llamado muchas veces, le han hecho documentales especiales, ha estado en programas súper importantes de la televisión nacional. Sí. Ha tenido entrevistas en muchos países, en México llega y es una locura la atención que hay por ella, aquí igual en la televisión. Sí. Me dijeron, sácala de la escuela, nunca va a aprender. Y se graduó de la universidad y fue a la ópera de Miami y estuvo súper feliz en la ópera. Wow. Me dijeron, no va a hablar y canta Canta. soprano. Un ángel canta Su ella. álbum ganó Mejor Álbum del Año, Increíble. ha sido nominada a Mejor Artista del Año, que no son importantes los premios, pero como un reconocimiento de lo que de lo que Dios cambió. cambió. Y ahora está terminando su libro, hay mucha expectativa por su libro. ¿Cómo se llama el libro? Viva de Milagro. Y Ahí, aquí lo vamos a tener. Apenas salga, vamos a estar Es aquí un libro- compartiendo ese libro con Elizabeth. sí, muchas gracias. Y es un libro que no narra solamente la historia
de Elizabeth. Lo han leído varios periodistas y gente que conoce y dice que, y el feedback que he tenido de ellos es que el libro es como un plan de vida para muchas familias. Que lo plan que, de vida hermoso. sí, como que lo que nosotros hemos hecho se pudiera transmitir a otras Claro. familias y muchos padres que a veces piensan que no hay salida, Correcto. cómo pueden encontrar el camino y no lo propusimos, no nos No. propusimos escribir eso, pero es la manera en que ha salido y ese es Dios otra vez. Pues Entonces, me encanta haberlos tenido a tu hija Elizabeth y a ti, Ricardo Sánchez. Muchas gracias por No, gracias a aceptar nuestra ustedes. invitación a Mujeres que Avanzan y esperamos verte pronto. sí, claro que sí. Recuerden, las mujeres avanzan y cogidas de la mano de Dios se llega lejos. Así es, las Así es. mujeres levantamos a otras. Así mismo es. Muchas Bienvenido, gracias. bienvenido. Bendiciones. Wow, increíble la perspectiva que tuvimos de tu papá, Elizabeth. De verdad que nos gustó esa historia. O sea, cómo él pudo ayudarte y sacarte adelante a lograr todos estos sueños, Elizabeth. Gracias por acompañarnos y contar tu familia. Queremos mucho tu familia. Gracias por estar con nosotros en Mujeres que Avanzan. Muchas gracias por invitarme a este hermoso programa y por favor a las personas que nos van a estar escuchando, les aconsejo que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Elizabeth Sánchez Music y por favor no se pierdan este hermoso video llamado Soy Amada en mi canal de YouTube como Elizabeth espacio Sánchez espacio Music. Dios los bendiga.